Bueno, vamos a dar inicio a la unidad 2 o parcial 2 o bloque 2, como le quieran identificar. Y este bloque habla sobre la transmisión digital banda base. Ajá. En el primer parcial ya nos encargamos de lo referente a la digitalización, esto es, algunas técnicas que se ocupan para obtener señales digitales a partir de una señal analógica. Y esa digitalización consiste al final en obtener una secuencia binaria, una secuencia de unos y ceros. Puede ser con cualquiera de las tres técnicas que vimos, PCM, delta o DPCM. Al final, esas tres técnicas nos arrojan una secuencia binaria. La unidad 2 trata ahora de cómo transmitir esa información digital, esos bits. ¿Cómo vamos a mover de un punto a otro esos bits? ¿Qué vamos a ver en esta unidad 2 puntualmente? Ya habíamos platicado de las formas de onda PCM, que son códigos de línea. Con eso vamos a arrancar este parcial. Es un tema muy sencillo y esto hace referencia a cómo enviar esos dígitos que se obtienen de una digitalización, particularmente de la forma de onda, perdón, de la técnica PCM, aunque se puede aplicar para DPCM y para modulación delta. Al final de cuentas, los códigos de línea, lo que ven para transmitir son unos y ceros, son bits. El tema 2 es modulación por pulsos, también tema muy sencillo. Vamos a ver tres esquemas de modulación, PAM, PPM, PWM. Y nos vamos a concentrar más en el PAM, porque el siguiente tema es un análisis espectral. Y vamos a analizar dos tipos de pulsos. El pulso cuadrado, que es el que hace uso los PCM, y el coseno alzado, que tiene ventajas sobre el pulso cuadrado que ya platicaremos. Estos pulsos se van a ocupar o se van a analizar para el esquema PAM. Ya que tengamos el conocimiento de este análisis espectral, ahora vamos a ver el tema de filtro pulso formador. ¿Qué es el filtro pulso formador? Particularmente el tema de ISI. Vamos a ver el ruido AWGN, que es el ruido AWGN, para ver qué es el filtro acoplado y finalmente hacer nuestro análisis de ruido sobre una recepción digital. Eso es lo que vamos a ver en términos generales durante el parcial 2. Son temas relativamente sencillos. Tal vez aquí es donde hay algunos puntos débiles porque se requiere conceptos de probabilidad, no de estadística, bueno, probabilidad y estadística. Variable aleatoria particular. No sé si vieron variable aleatoria en su curso de estadística, bueno, de probabilidad y estadística, pero aquí vamos a recordar, vamos a ocupar más bien ese concepto de variable aleatoria junto con otros como función de densidad de probabilidad, función de distribución acumulativa. Y sobre todo una función de densidad de probabilidad muy conocida, que es la gaussiana. Ahí vamos a ocupar. Con eso vamos a finalizar el parcial 2. Muy bien. Para iniciar este parcial 2, esta unidad 2, vamos a hacer un breve repaso, un breve recordatorio, porque se necesita, ¿sí? Para explicar los siguientes temas, o la explicación sea más fluida o el entendimiento sea más fluido. Entonces vamos a ver una introducción que no es más que el recordatorio de lo que vimos al inicio de nuestro curso. Ya sabemos que las comunicaciones es el movimiento de información, ¿cierto? Mover información de un punto llamado transmisor a un punto llamado receptor. Con eso iniciamos nuestro curso. Bien. Y bueno, también dimos la definición de sistema, que es el conjunto de elementos interconectados para un objetivo. Y con estos dos conceptos en mente,
dimos el concepto de sistema de comunicaciones, que no es más que el conjunto de elementos interconectados entre sí para mover información de un punto a otro. Y dijimos que todo sistema de comunicaciones tiene tres elementos generales: transmisor, medio de propagación y receptor. Ajá. Y podemos encontrar nuestro diagrama a bloques general de un sistema de comunicaciones como transmisor, medio de propagación y receptor. El objetivo de este conjunto de elementos es mover información de un punto a otro. Eso ya lo vimos, por eso voy un poco rápido. Pero también dijimos que un elemento importante dentro de todo sistema de comunicaciones es el mecanismo de modulación. Este mecanismo de modulación es lo que permite que se pueda mover información de un punto a otro. Por lo tanto, estos elementos, este sistema debe implementar el mecanismo de modulación, que también explicamos en qué consiste. Este mecanismo es un proceso que toma un fenómeno físico, que ya dijimos que puede ser una manifestación de la naturaleza, toma la información y la incrusta sobre ese fenómeno físico, y ese fenómeno físico que tiene la información incrustada se propaga, se conduce por el medio de propagación, y en el receptor se extrae de alguna forma, que todavía no sabemos cómo, pero de alguna forma se extrae la información incrustada en este fenómeno físico que se propagó y llegó al receptor. Eso es el mecanismo de modulación. Bien. Y también, bueno, ya dijimos que para no estarle llamando fenómeno físico con información incrustada, le vamos a llamar señal. Ajá. Por lo tanto, siempre que se aplique una modulación, el resultado son señales. Ok. Y de ahí explicamos lo que era una señal modulada. Y la señal modulada es el resultado del proceso de modulación. Es decir, cuando ya se inserta la información sobre el proceso físico, le conocemos como señal. Pero para identificarlas o para denotar que esa señal es la salida de un modulador, le llamamos señal modulada. Y hay dos tipos de señales moduladas: señales banda base y señales pasabanda. Ajá. Ahora, ¿qué es la señal banda base? Bueno, esta señal modulada, ajá, puede verse en el dominio de la frecuencia. Bueno, primero, aquí me estoy saltando un paso. Primero, estamos diciendo que la señal modulada es el proceso físico que ya tiene información. El paso que me estoy saltando es que ese proceso físico lo podríamos modelar matemáticamente. Puede ser que se modele con una expresión determinística, o puede ser que se modele ocupando el concepto de variable aleatoria, de procesos aleatorios, ¿sí? Pero el punto aquí es que esta señal modulada se pueda modelar matemáticamente con una forma determinística o con un proceso aleatorio o proceso estocástico. El punto aquí es que esta señal modulada se puede expresar o se puede modelar matemáticamente. Como se puede modelar matemáticamente, se puede aplicar un análisis frecuencial con transformada de Fourier. La transformada de Fourier aplica para procesos aleatorios o para procesos determinísticos. Ajá. Entonces, no hay problema cómo modelemos esta señal modulada, si aleatoriamente o determinísticamente. Podemos aplicar análisis de Fourier frecuencial, y eso nos va a llevar a ver el ancho de banda de la señal modulada, el rango de frecuencias por el que está constituida la señal modulada. Si ese rango de frecuencias se encuentra alrededor de la frecuencia cero o incluye la frecuencia cero, se le conoce como señal modulada banda base, tomando en cuenta que las frecuencias alrededor de la frecuencia cero le conocemos banda base. O si un rango de frecuencias incluye la frecuencia cero, le denominamos banda base. O sea, la banda base no tiene un valor de -1 kilo a 1 kilo, no.
O sea, si incluye la frecuencia cero, es banda base. O si está muy cerca de la frecuencia cero. Pero cuando el ancho de banda de esta señal modulada se encuentra alejado de la frecuencia cero, entonces se le conoce como banda pasabanda o simplemente como pasabanda, ¿sí? Aquí tenemos el eje de las frecuencias y aquí en rojo está la banda o el ancho de banda de la señal modulada. A esto se le conocería como una banda base. ¿Sí? Está alejada de la frecuencia cero. ¿Qué tan alejada? Bueno, hay un criterio donde nos dice que el ancho de banda, es decir, esta banda, este rango de frecuencias, es mucho menor a la frecuencia central en donde esté ubicada esa banda. ¿Sí? ¿Cuánto es mucho mayor? Al menos unos 2, 3 órdenes de magnitud. Ajá. Eso es la banda base y la pasabanda. Y por lo tanto, las señales moduladas, banda base y pasabanda. Bien, cuando se aplica un proceso de modulación y el resultado es una señal modulada banda base, entonces se dice que se tiene una modulación banda base. Cuando se aplica un proceso de modulación y el resultado es una señal modulada pasabanda, se dice que se tiene una modulación pasabanda. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque, ¿cómo se llama nuestra unidad 2? Transmisión digital banda base. Para hacer una transmisión se necesita tener un sistema de comunicaciones. Y cuando hablamos de transmisión digital es porque la información que vamos a mover es digital. Y cuando hablamos de banda base es porque ya dijimos que para mover información de un punto a otro que se necesita aplicar modulación. Y cuando la información es digital es modulación digital. Y luego todavía nos dicen que es en banda base. Entonces quiere decir que la modulación que se va a ocupar aquí es una modulación digital banda base. Ajá. Esto es, las señales resultantes del proceso de modulación serán en banda base. ¿Qué significa que sean en banda base? Que el espectro en donde se va a encontrar, en la banda base, alrededor de la frecuencia cero. Eso es lo que vamos a estudiar ya. Ya técnicas de modulación, banda base. Y bueno, esto resume lo que acabo de comentar. Ya tenemos el proceso de modulación, o ya sabemos que el proceso de modulación consiste en incrustar información sobre un proceso físico que ya se va a llamar señal modulada cuando se incruste la información. Y que esta señal modulada puede ser en banda base o pasabanda. De ahí surge la modulación banda base o la modulación pasabanda. Pero además también tenemos modulación analógica y modulación digital, que tiene que ver con el tipo de información que se va a incrustar, resultando en estos 4 tipos de modulación. Modulación analógica banda base, modulación analógica pasabanda, modulación digital banda base y modulación digital pasabanda. Y así yo les pregunto en qué consiste cada uno de estos, pues me pueden decir sin problema. La modulación digital banda base, bueno, es un tipo de modulación donde la información es digital y la señal modulada es banda base. Estos son los tipos de modulación que hay, pero de cada uno de estos hay diferentes esquemas de modulación, que no es más que nos da los detalles, o sea, un esquema son los detalles de cómo se realiza la modulación de un cierto tipo. Por ejemplo, modulación digital banda base. Ya sabemos que la información a incrustar es digital y la señal resultante es en banda base. Pero la pregunta es, ¿cómo se incrusta? Bueno, hay varias formas de incrustarla. Cada una de esas formas le conocemos como esquema de modulación. Es lo que vamos a ver en este parcial. Esquemas de modulación digital banda base. Bueno, eso es una breve introducción para recordar lo que es la modulación banda base. Ajá. Bien, ahora sí, vamos con nuestro primer tema. Códigos de línea. ¿Qué son los códigos de línea? Estos códigos de línea tienen otros nombres, pero todos son lo mismo.
A veces se les conoce como formatos digitales. Es un formato digital, así se le llama, código de línea o formato digital. Cuando se les denomina códigos de línea, normalmente es cuando se habla en el contexto de telefonía digital. ¿Sí? Ya hoy en día la telefonía es digital y eso quiere decir que la señal de voz, la telefonía se encarga de transmisión de información de voz, o sea, particularmente de voz, pero esa voz se digitaliza. Ya sabemos cómo digitalizar. Se digitaliza, al final se tienen unos y ceros y hay que transmitir esos unos y ceros. Hay que aplicar un esquema de modulación y esos esquemas de modulación ocupados se resumen como códigos de línea. ¿Ah? Que ahorita vamos a explicar qué son los códigos de línea. Solo estoy dando cómo se pueden conocer también. Formatos digitales, códigos de línea, códigos de transmisión. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen de un código de transmisión, bueno, es un código de línea. O como ya lo dijimos, formas de onda PCM. Ajá. Ok, esto simplemente es otras formas de conocer a los códigos de línea. Vamos a recordar que para enviar datos digitales, ¿qué son los datos digitales? Dígitos PCM. ¿Qué son los dígitos PCM? Bits, unos y ceros. Para enviar estos datos digitales sobre un canal se requiere el uso de un código de línea. Ajá. Entonces aquí son eh, varios conceptos que están relacionados. Primero, nos dicen que se requiere o si se va a enviar sobre un canal. Primero, qué es un canal? Porque hemos estado hablando mucho, pero de medios de propagación. No hablamos de un canal. Hay una diferencia entre canal y medio de propagación que después se los explicaré. Se requiere el uso de un código de línea. Por ahora, entendamos como canal medio de propagación. Por ahora, ¿eh? Entonces, para enviar datos digitales sobre un medio de propagación, se requiere el uso de códigos de línea. Pero no hay que olvidar, siempre que se quiera enviar o transmitir información, en este caso datos, siempre tenemos que asociar el mecanismo de modulación. Siempre. Pero aquí nos dice que se requiere código de línea, no modulación. Bueno, lo que sucede es que estos códigos de línea no son más que una forma de denotar diferentes esquemas de modulación. Hay un grupo de esquemas de modulación y a todo ese grupo de esquemas de modulación les vamos a llamar códigos de línea. Eso es lo que quiere decir. Se requiere el uso de un código de línea. Ajá. Tengo un conjunto de varios esquemas de modulación y a todo ese conjunto le llamo códigos de línea. Y a cada uno de ese conjunto pues le llamo un código de línea, un esquema de modulación. Bien, ahora, por otro lado, ya hemos explicado cómo se puede transformar señales analógicas a bits. Digitalización. Esto es digitalización. Ya lo hemos explicado. El resultado son bits. ¿Pero qué son los bits? Son abstracciones. Simplemente es una forma de escribir la información, de modelar la información con unos y con ceros. Ajá. Si nosotros queremos transmitir esos bits, ajá, enviar esa información digital, necesitamos tomar o necesitamos aplicar modulación. Esto es, tomar un proceso físico e incrustar la información. Ajá. Para poder transmitir estas abstracciones, estos bits, necesitamos algo físico que nos represente los bits. Esto no es otra cosa más que aplicar modulación. Ajá. Esto lo comento porque puede ser que ustedes encuentren que un código de línea
como una forma de onda, sea una representación eléctrica de los bits que se quieran transmitir. Y sí, es correcto, ¿no? Esa representación eléctrica implícitamente lleva a un proceso de modulación. Ajá. Segundo comentario o último comentario. Esto físico, ¿sí? Cuando decimos se necesita algo físico, van a ser pulsos eléctricos. Ya cuando explicamos modulación dijimos que ese fenómeno físico puede ser aire, humo, viento o electricidad. Y electricidad en forma de voltaje, corriente o campos electromagnéticos. Por ahorita vamos a concentrarnos únicamente en voltaje o corriente. Voltaje o corriente. Vamos a dejar ahorita los campos electromagnéticos fuera. Y ya vamos a puntualizar que eso físico, ese fenómeno físico que vamos a ocupar para la modulación son voltajes o corrientes. Ahora, de los voltajes y de las corrientes hay diferentes formas de representar esos voltajes y esas corrientes. Y vamos a ocupar una forma pulsante, ¿ah? Es decir, pulsos de voltaje o pulsos de corriente, denotados como pulsos eléctricos. ¿Ah? Entonces, el proceso físico que vamos a ocupar para enviar información son pulsos eléctricos, voltajes y corrientes en forma de pulsos. ¿Qué es un pulso? Bueno, ahorita voy hacia ese lado. Ok, y sobre estos pulsos eléctricos se inserta la información para que estos pulsos eléctricos se propaguen a través de un canal banda base. Vean una vez más el concepto de canal. Pero yo les dije, ahorita vamos a entender medio de propagación. Entonces, para que estos pulsos eléctricos se propaguen por un medio de propagación banda base. ¿Qué es esto de medio de propagación banda base? Ah, bueno, pues simplemente es un medio de propagación que permite la propagación de señales en banda base. Eso es lo que significa. ¿Qué pasa si tenemos un medio de propagación banda base y le queremos aplicar o queremos que se propague una señal pasabanda? Ah, bueno, pues lo que nos va a decir es, no es que no se pueda, sino que no es adecuado para ese tipo de señales y algo va a suceder. Ajá. Algo va a suceder con esa señal pasabanda que se propaga sobre este canal banda base. Sí, esto es lo que nos dice este calificativo, que es un medio de propagación para señales banda base, para señales cuyo espectro está alrededor de la frecuencia cero. Bien, ahora, ya dijimos que íbamos a ocupar pulsos eléctricos. También, cuando ocupamos pulsos eléctricos, le llamamos modulación por pulsos, ¿sí? Porque estamos aplicando modulación y ocupamos los pulsos eléctricos como ese fenómeno físico. A esto se le conoce como modulación por pulsos. Ajá. Es como si fuera otro conjunto de esquemas de modulación, pero ya son más particulares porque nos dicen que este conjunto de esquemas de modulación ocupan como proceso físico los pulsos y hay diferentes formas, pero a todos ellos les llamamos modulación por pulso. Ajá. Ahora, tenemos nuestros esquemas de modulación por pulsos. Aquí están. Dentro de este grupo de esquemas de modulación por pulsos, tenemos un subconjunto que son los códigos de línea. Ajá. Los códigos de línea son un tipo son un tipo de esquemas de modulación por pulsos, pero hay otros que ya no se conocen como códigos de línea, ¿sí? Se conocen con otro nombre que ahorita lo digo. Ajá. Todo tiene relación. Y bueno, en la modulación por pulsos, como ya dijimos, el proceso físico que se ocupa son pulsos eléctricos. ¿Qué es un pulso eléctrico? Bueno, un pulso eléctrico será un voltaje o una variación de voltaje o de corriente. Eso será un pulso eléctrico.
Esa variación puede tener varias características. ¿Cuáles? Bueno, puede ser que la variación de voltaje de corriente tenga una duración finita o infinita. Y de ahí entonces que tengamos pulsos de duración finita, pulsos de duración infinita. Segunda característica, la variación puede ser constante o puede ser una variación determinística o aleatoria. Ajá. Una variación constante significa que la variación o el voltaje se mantiene constante siempre. Una variación determinística es que la variación se describe con una expresión matemática en forma cerrada, como puede ser una señal cosenoidal. Ajá. O puede ser que que la amplitud siga una variación aleatoria. Ajá. No se puede describir con una expresión en forma cerrada, sino modelarlo a través de conceptos de probabilidad. Sí, es la otra característica. Vamos a puntualizar en un tipo de pulsos, primero, que tiene una duración finita y que la variación es constante. Ajá. Entonces, eso sería un pulso cuadrado. Un pulso cuadrado es un valor de voltaje de corriente constante de amplitud A durante un tiempo, ¿no? Este es el tipo de pulsos que por ahora vamos a ocupar. Hay otro tipo de pulso, que es el coseno alzado y la función zinc o el pulso zinc. Esos tienen una duración infinita y tienen una variación que no es constante, pero que se puede describir con una expresión matemática. Otro tipo de pulsos son los cosenos y los senos, ajá, de duración finita. Hay una duración finita. Pero eso los vamos a ocupar en el parcial 3. Ajá. Por ahora vamos a concentrarnos en este tipo de pulsos. Pulsos que tienen duración finita y que la variación es constante. Ajá. Ok. La modulación por pulsos nos dice que vamos a ocupar este tipo de pulsos para incrustar información. ¿Qué información? Bits. Entonces vamos a tomar estos bits y los vamos a incrustar en este pulso. Cuando la información que se va a incrustar sobre estos pulsos no son bits, sino son números mayores a 1 y menores a 0, los bits solo hay dos valores, ¿no? 0 y 1. Pero puede ser que tengamos 1, 3, -1, -5, o sea, que tengamos números que ya no son nada más dos valores. Y también se puede ocupar modulación por pulsos, solo que ahí se le conoce como emaria, señalización o modulación por pulsos emaria, que después la vamos a explicar. Es el otro conjunto del que les hablaba. Tenemos nuestros esquemas de modulación por pulsos. Dentro de estos esquemas tenemos los códigos de línea y tenemos los emarios. Los códigos de línea se les conoce también como binarios. ¿Sí? Son esquemas de modulación binarios, esquemas de modulación por pulsos binarios. Y están los emarios. Ajá. Y bueno, cuando se ocupa modulación por pulsos, se denomina señalización banda base. También se le conoce como señalización banda base. ¿Por qué? ¿Por qué señalización? Porque se hace el envío de señales moduladas. Entonces, el envío de señales moduladas la denotamos como señalización. Y banda base, porque estas señales que se envían tienen un espectro en la banda base. ¿Sí? Su espectro está en banda base. Entonces, también se les conoce como señalización banda base. Ok, pues nada más recapitulando. Códigos de línea. Okay. Los códigos de línea son un tipo o son unos tipos de esquemas de modulación por pulsos. Tenemos todos nuestros esquemas de modulación por pulsos. Varios esquemas de modulación por pulsos. ¿Qué son estos esquemas de modulación de pulsos?
Pues simplemente son formas de incrustar información sobre un pulso cuadrado. De todos estos esquemas de modulación, hay unos que les llamamos códigos de línea. Códigos de línea. Y hay otros que les llamamos códigos emarios. Pero ambos grupos son modulación por pulsos. Los códigos de línea son esquemas de modulación por pulsos binarios. ¿Qué significa que sean binarios? Que la información a incrustar son bits. Solo hay dos valores, 1 y 0. Y los otros se conocen como esquemas de modulación por pulsos emarios. Entonces, eso es como, en resumen, lo que tenemos. Y todo tiene relación. Códigos de línea con modulación por pulsos, con modulación banda base. Porque estos esquemas de modulación por pulsos son esquemas de modulación banda base. Esto es, la señal resultante está en la banda base. De hecho, de eso trata la unidad 2, de ver ese tipo de esquemas. Y esos son los que vamos a ver. Esos son los esquemas. Códigos de línea y los emarios. Ahora, vamos a hablar un poquito de los bits. Ya sabemos que los bits son simplemente abstracciones. Dos valores, 1 y 0. ¿Y por qué decimos que es abstracción? Porque el 1 le podemos denotar como presencia y el 0 como ausencia. O como sí y el 0 como un no. O alguna otra interpretación que ustedes le quieran dar. Aquí al final de cuentas es que se tienen dos valores duros. O sí o no. O está o no está. O alguna otra interpretación que quieran darle. Es como representamos los bits, o es más bien es lo que son los bits, simplemente son abstracciones. ¿Sí? Dos valores duros. ¿Cómo transmitimos esos dos valores duros? Por ejemplo, presencia y ausencia. Ocupando pulsos. Ya dijimos, modulación por pulsos. Una forma muy sencilla de incrustar la información es a través de la amplitud. Esto es, cuando se transmita un 1, transmitimos un pulso de amplitud A. Y cuando queramos transmitir un 0, transmitimos un pulso de amplitud 0. Ese sería un esquema de modulación por pulsos muy sencillo. O puede ser que tengamos otro esquema de modulación que funcione cuando queramos transmitir un 1, transmitimos un pulso con amplitud A. Pero cuando se quiera transmitir un 0, transmitimos un pulso con amplitud menos A. ¿Sí? Y se tendría otro esquema de modulación por pulsos. Vean, hay dos esquemas de modulación por pulsos diferentes. Son muy sencillos, pero son esquemas de modulación. Ahora, cuando estos esquemas de modulación por pulsos incrusten información binaria, es decir, bits, que es lo que está sucediendo en este caso, le conocemos como esquemas de modulación por pulsos binarios. Binarios. Porque hay otros que son los emarios. Emarios. Cuando ya no son bits, ¿no? Sino son números. Pero ahorita vamos a concentrarnos en los binarios por ahora, en las siguientes clases. Bueno, pues hay varias formas de insertar estos bits sobre los pulsos. Aquí solamente expliqué dos, pero hay varias. Cada una de esas varias formas sigue un conjunto de reglas. Por ejemplo, aquí la regla fue, cuando quieras transmitir un 1, multiplica tu pulso por A. Cuando quieras transmitir un 0, multiplica tu pulso por 0. Esa es una regla. Aquí la regla cambió. Aquí la regla fue, cuando quieras transmitir un 1, multiplica el pulso por A. Cuando quieras transmitir un 0, multiplica el pulso por menos A. Hay diferentes reglas para incrustar la información. Ahora,
ese conjunto de reglas o a un conjunto de reglas le llamamos código. ¿Sí? Un código es un conjunto de reglas que se siguen. Y de ahí el nombre de códigos de línea. Esos esquemas de modulación por pulsos lo que nos dicen es, van a incrustar esos bits en pulsos. ¿Cómo? Van a seguir un cierto código. Por eso códigos de línea. Dentro de los códigos de línea hay una clasificación. 4. Los códigos de línea no retorno a cero, denotados como NRZ. Los códigos de línea retorno a cero, RZ. Los códigos de línea de fase codificada y los códigos de línea binario multinivel. Antes de ver los códigos de línea, vamos a puntualizar en dos cosas para que se entienda mejor. Primero, cuando se hace la transmisión de un esquema de modulación por pulsos, ¿sí? De un código de línea, recuerden, códigos de línea es un esquema de modulación por pulsos binarios. Es importante definir un parámetro conocido como TB. Si vean, en estos dos ejemplos, aquí puse estas líneas y lo mismo puse aquí, unas líneas. Bueno, esas líneas denotan lo que se conoce como tiempo de bit. ¿Qué es el tiempo de bit? Bueno, puede ser cada cuando se codifica un bit, cada cuando se incrusta un bit sobre el pulso, o cada cuando se transmite un bit, ¿sí? Transmitir un bit significaría transmitir un pulso, o cuánto dura la señal que contiene un bit, cuánto dura ese pulso. Ese es el tiempo de bit. ¿Cuánto dura ese pulso que tiene el bit? O también se puede ver cada cuánto se transmite un bit, porque cada vez que empieza un tiempo de bit hay que hacer la transmisión de un bit. ¿Sí? Son varias formas de verlo, pero es lo mismo, solo como lo quieran ver. Eso es el tiempo de bit. Para hacer una mejor explicación de estos códigos de línea, vamos a acordar lo siguiente. Vamos a tener un tiempo de bit, pero ese tiempo de bit lo vamos a dividir en dos. Vamos a llamarle la primera mitad del tiempo de bit y vamos a llamarle la segunda mitad del tiempo de bit. Eso es para que haya una mejor explicación de estos esquemas. Y bueno, lo que resta es explicar todos los códigos de línea que hay, que son estos y otros más. Vean, yo les dije que hay una clasificación, por ejemplo, los no retorno a cero, pero dentro de los no retorno a cero hay varios tipos. No retorno a 0L, no retorno a 0M, no retorno a 0S. Y dentro de los retorno a cero, igual podemos encontrar una clasificación: retorno a cero unipolar, retorno a cero bipolar, retorno a cero AMI. Bueno, estos ya son de los otros tipos. Lo que sigue es que les explique todos estos códigos de línea. El código de línea no retorno a cero L. Ya les dije que cada código de línea sigue un conjunto de reglas, ¿no? Sigue un código para codificar. Bueno, ¿cuál es el código o las reglas que hay que seguir para un código de línea NRZL? Cuando se quiera transmitir un 1, se transmite un pulso con amplitud A o amplitud B. Y cuando se quiera transmitir un 0, se transmite un pulso con amplitud menos A o menos B. Esa es la regla. De hecho, ya la había explicado, ¿no? Aquí vamos a encontrar el ejemplo de un conjunto de bits que se quiere transmitir. Y aquí vamos a encontrar la forma de onda resultante, que es la secuencia de pulsos, siguiendo las reglas para este código. Un 1, B más. Un 0, B menos. Un 1, B más. Un 1, B más. Siguen 3 ceros, 3 pulsos con amplitud B menos. Siguen 2 unos, 2 pulsos con amplitud B más. Un 0, un pulso con amplitud
B menos. Un 1, un pulso con amplitud B más. Eso es cómo funciona el código, o así es como funciona el código NRZ-L. Es muy sencillo. Por ejemplo, otro. No retorno a 0M. Eso de M viene de marca. Y la L, no recuerdo la L de qué es. ¿Cómo funciona este código de línea? ¿O cómo codifica? Cuando se quiera transmitir un 1, el pulso que sigue cambia de polaridad. Cuando se quiera transmitir un 0, el pulso que sigue conserva la polaridad. Fíjense, para esto se tiene que partir de una polaridad. Vamos a suponer que se parte de una polaridad negativa. Entonces, como es un 1, hay un cambio de polaridad. El siguiente que es un 0. El pulso mantiene la polaridad del pulso anterior, por eso sigue siendo positiva. Viene un 1, ¿qué hay que hacer? El pulso que se transmite debe de tener la polaridad inversa a la anterior, ¿no? Antes era más. Si quiere transmitir un 1, bueno, cambia la polaridad. Luego que viene otro 1, ¿qué hay que hacer? Cambia la polaridad otra vez del pulso. Luego que viene un 0, mantén la polaridad. Que viene otro 0, mantén la polaridad. Que viene otro 0, mantén la polaridad. Que hay que transmitir ahora un 1, cambia la polaridad. Que hay que transmitir otra vez otro 1, cambia la polaridad. Que sigue un 0, mantén la polaridad. Un 1, cambia la polaridad. Esta es la regla que sigue o el código que sigue NRZM. Cuando se quiera transmitir un 1, se cambia la polaridad. Cuando se quiera transmitir un 0, se conserva la polaridad. El código NRZ-S es exactamente lo mismo, el mismo código que el anterior, pero ahora es con los ceros. Cuando se quiera transmitir un 0, cambia la polaridad. Cuando se quiera transmitir un 1, conserva la polaridad. Aquí nos muestran un ejemplo. Suponiendo que empezamos en menos, se transmite un 1, se conserva la polaridad. Viene un 0, se cambia la polaridad. Vienen dos unos, se debe de mantener la polaridad 2 tiempos de bit. Luego viene un 0, cambio la polaridad. Viene otro 0, cambio la polaridad. Otro 0, cambio la polaridad. Vienen dos unos, se conserva la polaridad 2 tiempos de bit. Un 0, cambia la polaridad. Un 1, se conserva la polaridad. Estos dos pues, son equivalentes. Luego viene el unipolar retorno a 0. Bueno, con estos tres finalizamos los códigos de línea no retorno a 0. Ahora vienen los códigos de línea retorno a 0. El primero de ellos es unipolar retorno a 0. ¿Qué significa que sea unipolar? Que no hay voltajes negativos o amplitudes negativas. Y que sea retorno a 0 nos dice que siempre se debe de regresar a 0. ¿Cómo funciona este código? Bueno, primero es, cuando se quiera transmitir un 1, se transmite un pulso con amplitud B+. Y cuando se quiera transmitir un 0, se transmite un pulso con 0 volts o amplitud 0. Pero que sea retorno a 0 significaría que los pulsos deben de regresar a 0. Esto es, aquí se quiere transmitir un 1, se transmite un pulso con amplitud positiva, pero como es retorno a 0, el pulso debe de regresar a 0 y va a regresar justo a la mitad del tiempo de bit. ¿Sí? Por eso es que yo les hablaba que vamos a dividir el tiempo de bit en dos partes, primera parte y la segunda parte. Entonces, en un código unipolar retorno a 0, se tiene un pulso, cuando se quiere transmitir un 1, se transmite un pulso que tiene la duración de la mitad del tiempo de bit y el valor de amplitud es B más. Y la segunda mitad del tiempo de bit vale 0. Cuando se quiera transmitir un 0, pues todo el pulso vale 0. Y ven, hay un 1, pulso de amplitud positiva, pero que solo dura la mitad. Aquí hay otro 1, lo mismo.
Aquí hay otro 1, lo mismo. Aquí hay otro 1, lo mismo. Aquí hay otro 1, lo mismo. Aquí hay otro 1, lo mismo. Ese sería el código unipolar retorno a cero. El código bipolar retorno a cero es similar al anterior, solo que ahora para el cero, en lugar de transmitir un pulso con amplitud cero, se transmite un pulso con amplitud B menos, pero que también tiene que durar nada más la mitad del tiempo de bit. Y ven, un 1, amplitud positiva, pero que solo dura la mitad del tiempo de bit. Un 0, amplitud negativa, pero que solo dura la mitad del tiempo de bit. Un 1, amplitud positiva, pero que solo dura la mitad del tiempo de bit. Y así para cada uno. Vean, pueden seguir ustedes la figura. Esto sería el código bipolar retorno a cero. Ajá. El último que vamos a ver el día de hoy. Estos son los más sencillitos, muy sencillos. El código AMI. Esto de AMI es la abreviación de inversión de marca alternada. Inversión de marca alternada con retorno a cero. Siempre que nos encontremos retorno a cero, nos dicen que el pulso dentro del tiempo de bit debe de regresar a cero. ¿Ah? Debe de regresar a cero. Esos son los pulsos, los códigos RZ. Siempre que encontremos RZ es porque el pulso va a regresar a cero. ¿Cómo funciona el código RZ AMI? Está muy sencillo. Es de los más ocupados este. Cuando se quiera transmitir un 1, se tiene que transmitir un pulso con polaridad inversa a la anterior, similar a la de la marca, ¿no? Que cuando se quiera transmitir un 1, cambiamos la polaridad, ¿cierto? Pero en este caso, cuando se quiera transmitir un 0, ¿qué se hace? Se mantiene la polaridad. En el AMI no. En el AMI, cuando se quiera transmitir un 0, se envía un pulso con amplitud 0. Entonces, fíjense, se quiere transmitir un 1, se envía un pulso con amplitud positiva que regresa a 0, que nada más dura la mitad del tiempo de bit. Aquí en la figura lo pusieron que dura la mitad, pero bueno, que está a la mitad del tiempo de bit, pero puede ser que nada más dure la mitad del tiempo de bit, sin problema. Entonces, se transmite un pulso con amplitud positiva. Luego se transmite un 0. Se transmite un pulso con amplitud 0. Ya está. Y luego se transmite un 1. Se transmite un pulso, pero con polaridad inversa a la anterior. Bien, era positiva, ahora es negativa. El siguiente es otro 1. Se transmite un pulso con polaridad inversa a la anterior. Y luego vienen 3 ceros. 3 pulsos con amplitud 0. Luego viene un 1. Se transmite un pulso con polaridad inversa a la anterior. Viene otro 1, un pulso con polaridad inversa a la anterior, un 0, pulso con amplitud 0, un 1, polaridad inversa a la anterior. Ese es el código de línea AMI. Inversión de marca alternada. Se va alternando la marca, es como si fuera un 1. Ellos se le denomina al 1. 1 es marca, es como si fuera el sí. Entonces es inversión de pulsos alternada. Positivo, negativo, negativo, cada que se quiera transmitir un 1. Esto los explico después. Ajá. Esto sigue en una regla de codificación un poquito más rebuscada, no difícil, más rebuscada. Ajá. Estos son códigos de línea. ¿Dónde se ocupan estos códigos de línea? Cuando queramos transmitir información. Por ejemplo, cuando ustedes, bueno, por ejemplo, en un CD. En un CD sabemos que hay información digital, unos y ceros. ¿Cómo se incrusta la información en el CD? O sea, por ejemplo, aquí está el CD. Ajá. Aquí nosotros vemos como una película, ¿no? Una membranita ahí, que parece espejo.
Y aquí está la información, los unos y ceros. Pero ¿cómo es que se incrusta sobre este material físico? O sea, aquí veremos los unos y los ceros. Si lo ponemos bajo un microscopio, vemos así unos y ceros. ¿Así se imaginan? ¿Cómo, cómo lo hacen físicamente? Esa Sí. película, esa película al final es un relieve. Y sobre ese relieve se hacen huecos. Ah, Cada uno de esos huecos, cuando el láser lo lee, pues sí, él puede detectar si hay un hueco o no hay un hueco. Entonces él ve pulsos. No, los discos de vinil lo que hacen es igual una superficie, este, el contorno lo van, ¿cómo se llama? Degradando, ¿no? De acuerdo a la información analógica. Y una aguja es lo que va leyendo este relieve y se va generando pues, una forma de onda analógica. Pero ya en formato digital solo se ven huecos, ¿sí? El láser ve un hueco, genera un pulso. No ve un hueco, pues no genera un pulso. Y eso al final de cuentas va a generar un tren de pulsos. Ahora, ¿cómo se codifican estos pulsos? Ah, bueno, pues ahí habrá que ir a ver qué código de línea se ocupa. Por ejemplo, el Blu-ray debe de tener un código de línea estandarizado. ¿Cuál? Quién sabe, habrá que ir hacia el estándar. El CD lo mismo. ¿Sí? Entonces, así también funcionan los códigos. Bueno, así funcionan los códigos de línea. Ya nos permiten incrustar estos bits sobre algo físico. Por ejemplo, cuando ustedes meten su memoria USB, la información que se transmite son bits. ¿Cómo se transmite? Pues de un cable hacia el destino, ¿no? Pero sobre este cable hay una señal que viaja y esa señal es un código de línea. ¿Qué código de línea? Habrá que ir a ver cuál código de línea. Habrá que ir a ver. Por ejemplo, cuando ustedes arman un circuito digital, prácticamente ahí, bueno, implícitamente están aplicando un código de línea. Y el código de línea que están aplicando es este código de línea. Un 1, cuando quieran enviar un 1, ¿qué hacen? Se envían 5 volts. Cuando quieren enviar un 0, 0 volts. Entonces ya están enviando bits. El código de línea más sencillo que hay, ¿no? Se le conoce como no retorno a cero unipolar. Ajá. Cuando quiere transmitir un 1, manda amplitud positiva. Un 0, 0 volts. Un 1, 3, 5, 10, 15 volts, los que quieran. Sí, es el código de línea más sencillo. Pero hay otros. Ahora, ¿de qué depende usar un código de línea u otro? Bueno, tienen características, que no hemos hablado de las características. Por ejemplo, hay códigos de línea que permiten detectar errores en estos bits. Porque todo esto es susceptible a errores, que se codifique mal por alguna razón, principalmente por el ruido. Por eso es importante ver ruido en la unidad 2. Y hay códigos que permiten identificar errores. Por ejemplo, imagínense que ustedes son receptores, reciben un pulso, saben que hay un código AMI, reciben un pulso positivo y luego reciben un pulso cero. Entonces saben, pues, codificó un 1, se recibe un 0, ahora es un pulso negativo, pues como el anterior fue positivo, entonces es un 1, luego viene uno positivo, pero como el anterior fue negativo, es otro 1, no hay pulsos, entonces son ceros, y en lugar de que reciban reciben uno positivo. Ustedes receptores dicen, chin, ¿qué pasó aquí? Porque el anterior que se recibió es positivo y yo recibo otro positivo. No, aquí hay un error. Entonces, hay códigos de línea que permite identificar cuando hay errores. Hay códigos de línea que permite identificar y corregir errores. Es una característica. Otra característica es sobre el ancho de banda. Hay códigos de línea que van a ocupar más o menor ancho de banda con respecto a otros. Otro, para enviar un código de línea se necesita un reloj que nos esté diciendo el tiempo de bit.
Hay códigos de línea que no necesitan enviar un bit o no, una línea física extra para enviar la señal de reloj, sino que esa señal de reloj vaya contenida en el mismo código. Por ejemplo, en el código bipolar RZ, cada que hay un retorno a cero significa que es un tiempo de bit o la mitad de un tiempo de bit. Entonces, vean, implícitamente en esta señal va la señal de reloj. Pero, por ejemplo, en esta, pues no se podría o difícilmente se podría incrustar internamente. Otra característica es el nivel de DC. El nivel de DC es importante en los sistemas de comunicaciones a la hora de recibir. Hay código, lo que se espera es que el nivel de DC sea cero. Entonces hay códigos de línea que tienen un nivel de DC cero, como serían los retorno a cero, o que tengan un cierto nivel de DC, que serían los no retorno a cero. ¿No? Entonces, hay varias características que tienen todos estos códigos de línea. ¿Qué nos convenga? Pues va a depender mucho de la aplicación y para elegir un código de línea. Ajá. Entonces, esos son los códigos de línea. Me falta explicarles estos de aquí, pero se los voy a explicar en un video y les voy a subir ese video, porque ya se dieron cuenta que es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo los códigos. Para esto es igual, ¿eh? No crean que es complicado. Finalizamos la clase del día de hoy.